Bueno, pues aquí tenemos el privilegio de hablar un poquito con Erika Sánchez, la directora de Panteres. Y bueno, pues sabéis que estamos lanzando nuestro programa de Catalan Film Festival 2020. Y bueno, como hablaba con Erika hace un momento, este es uno de los cortos que entró directamente al programa sin discusión, unanimidad. Entonces, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Pues muy bien, all considering, como dicen en inglés, no nos podemos quejar. Así que, Pues igual yo. bueno, hablando de Banteres, de Rimer, el personaje de Johanna es maravilloso. Es una mujer que navega por un mar de dudas, pero parece que es en su cuerpo donde encuentra su roca, su seguridad. Es una mujer que tiene una fisicalidad muy segura, baila, le gusta el reggaetón, que yo creo que el reggaetón magnifica este sentimiento físico de su fisicalidad. ¿Nos puedes contar sobre esto? A ver, en el caso de Joana, que es Laia, que dijiste Rimei, la actriz de Joana es Laia. Ah, Sí, la relación que ella está, entiendo que te refieres a Joana, ¿eh? En sí, este sí, sí, caso, sí. sí. La relación que ella establece con su cuerpo es verdad que es una relación, si quieres, de no incomodidad, pero sí de exploración y de juego. O sea, ella está dispuesta, digamos, a explorarse como se ve en Panteras, ¿no? Entonces, lo que a mí me parecía interesante es cómo este juego que tiene Joana con su cuerpo dialoga con la relación que tiene Nina, que es una relación totalmente distinta, ¿no? Y cómo esto además dialoga con la manera que de alguna manera más estandarizada, hegemónica tenemos como sociedad en Occidente sobre todo, ¿no? Pensada el cuerpo femenino. ¿No? Es decir, Joana dialoga de una manera con su cuerpo, Nina dialoga de una manera distinta desde la incomodidad y cómo ellas a la vez dialogan con este estándar estereotipado de cuerpo de la mujer. ¿Sí? ¿Se entendió la respuesta? Sí, sí, perfectamente, vamos. Perdona que me haya equivocado con los nombres. No, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, el tema del cuerpo, de la fisicalidad, está muy presente en tu película. Vamos, empieza con una escena en una ducha, salen cuerpos femeninos, como tú dices, de todo tipo. Hasta hay un momento en que parece que se pierden los estándares de belleza, los cánones que lo que podría ser una belleza clásica, un cuerpo bonito, y se mezclan cuerpos, sobre todo de mujer. No hay una presencia masculina en ningún lado de tu película. No, Eh, y también la película cierra el círculo y acaba también con una escena muy gráfica de su cuerpo. Yo no sé si has respondido a esta pregunta ya, pero ¿qué más reflexionas sobre esto? ¿Qué tipo de mensaje envía esta película a las audiencias? ¿Quieres romper algún tipo de tabú, de molde o de barrera que pueda reprimir a la gente? sí, a ver, intento ser breve porque es algo como muy reflexionado, entonces puede ser largo. Mira, yo crecí con Sensación de Vivir, con Kelly y Brenda, ¿vale? Que eran un estilo de mujer muy concreto. Crecí con ellas y luego con otras series y otras películas donde la mujer, ¿no?, estaba muy cosificada en este sentido. No en todas, pero en la mayoría, si quieres en las más populares, ¿sí? Yo a los 12 años tuve anorexia nerviosa, que es una enfermedad muy vinculada con los estereotipos femeninos. Entonces ya desde entonces yo me pregunto sobre la cuestión del qué significa ser mujer más allá del cuerpo, ¿vale? Pero para ir a esa respuesta hay que pasar primero por cómo nos expresamos, cómo estamos, ¿no? Cómo habitamos, ¿sí?, la vida, ¿no? Y de alguna manera esto pasa por poner en tela de juicio qué estamos representando desde el audiovisual, o cómo estamos, perdón, representando desde el audiovisual a las mujeres. Si yo, en el inicio de Panteras, retrato estas mujeres, es una declaración de intenciones y es un poner sobre la mesa el debate, ¿no?, que estoy ahora planteando. Y además, me pregunto, ¿seguro que no las vemos bellas a estas mujeres?
Sí. No son los estereotipos que nos han presentado hasta ahora, pero ¿no son bellas? Es algo que, ¿no?, que pongo en interrogante. Y luego, si dialogan esta escena con la última escena, yo creo que se ve bastante claro cómo se parte de una escena muy naturalista, la primera, ¿no? De cómo están ellas frente a la cámara, hasta la luz, hasta cómo dialogan con el objetivo de la cámara. En cambio, en las últimas, que son las posturas habituales que vemos, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Ellas expresan distintas, hay lo que se llama un postureo, ¿no? Una necesidad de aparentar, de ser, de superficialidad. Entonces, este diálogo me interesaba.